Mira, la verdad que ayer hicimos la presentación de este libro, que ahí ustedes lo pueden ver. Está en bastantes redes sociales, está en Facebook, está en Twitter, lo hemos puesto en Instagram, así que está bien socializado. Básicamente es un relato de todo lo que es un relato histórico que se parte la memoria de estos acontecimientos en el año 79, más o menos, por ahí, 78-79. Yo ingresé a la universidad en el año 79 y ahí había un movimiento muy incipiente, muy embrionario desde el punto de vista de su desarrollo. Prácticamente era invisible ese movimiento, era de 2, 3, 4, 5 personas por facultad que empiezan a conversar, a hablar y que tenían puntos de convergencia, que era la disconformidad con la situación existente y empiezan a tejer relaciones, a juntarse en cumpleaños, porque las condiciones nos daban como para reuniones abiertas y como una convocatoria como la que tenemos como este espacio que tenemos en este momento. O sea, no había ninguna posibilidad de que uno pusiera un cartel en una facultad, en un departamento de la universidad o en una sede social o en un club deportivo, de que íbamos a hablar de política, porque simplemente eso significaba una actitud de rebeldía, y en ese momento la rebeldía se castigaba y no se castigaba con una detención momentánea de 1 hora o de 2 días o de 3 días, sino que la rebeldía se castigaba, o estas muestras de descontento, de oposición o de disidencia con lo que había, podían ser de una detención muy dura hasta la vida. Eso es lo que estaba en juego. Y eso cuesta imaginarlo. Cuesta imaginarlo cuando tú estás en este contexto dentro de la universidad. Cuesta como internalizar cómo podría haber sido ese mensaje universitario, pero aquí, si hoy día uno se traslada a esos tiempos, aquí la gente iba caminando muy rápido, hablaba muy poco y muy silente. No había esta vitalidad, este juego, esta diversidad que tenemos hoy día. Era el régimen en todo su apogeo. Bueno, posteriormente salimos del 79, se logran tejer algunas relaciones y se logran armar básicamente organizaciones de carácter cultural, porque desde la cultura se podía de alguna manera disfrazar la demanda política, los deseos políticos a partir de una obra de arte. Entonces muchas veces tuvimos una obra de teatro acá en el foro, que aparentemente era muy inocente, pero detrás de esa obra de teatro había un mensaje de rebeldía, de desobediencia, y por ahí se empiezan a gestar como las primeras actos de disidencia sumados a estas organizaciones culturales que hay en la universidad. Este movimiento poco a poco empieza a crecer y pasa de 4 o 5 alumnos por facultad a 12, 15 alumnos, 20, y progresivamente vamos avanzando. Y aquí hay liderazgos súper importantes, Lalo Estrada, que era un estudiante de ingeniería civil, la Paulina Veloso en esos inicios. Yo la verdad que en esos inicios era muy desde una porque no estaba en una orgánica y otra porque no tenía el nivel de formación y de claridad política que se requería para asumir un compromiso político efectivo en el año 79-80. Ahí tenía los 18 o 17 años y evidentemente que esto requería cierta madurez para tener la valentía de jugarse por la acción política, social y sobre todo por la acción de resistencia de la dictadura. Entonces, mi mirada era más de ver a estos compañeros que eran un poco más grandes, no sé, tendrían 22, 23 años, estarían en cuarto de ingeniería y otros más de otras facultades, y observar cómo iban generando ciertas cosas que no siempre las leía adecuadamente. No siempre uno hacía una buena lectura de lo que estaban haciendo, porque sea, lo veía como una cosa, de repente estaban haciendo una cosa futbolística, pero detrás de la cuestión futbolística había más. ¿Se das cuenta? Y uno, como todavía no tenía ese nivel de inserción dentro del movimiento, no lo capturaba, lo leía como la Villanca de fútbol, pero había más que la Villanca de fútbol. O de repente cuando empiezan las primeras sentadas en el foro, empiezan a sentarse algunos alumnos, 7, 8, 20, 25 alumnos, y tú veías que estaban sentados, pero no, era un acto de disidencia, de protesta y de resistencia a la dictadura. Pero bueno, con el paso del tiempo, en la conversa,
alguien te decía, oye, hoy día había 22 cabros sentados en el foro ahí, mirando la medicina y jugados, y ahí se te caía un poco la chaucha de que te defendía, no era que habías estado sentado, o sea, era en el fondo una protesta, un sitting, así como se dice, a la dictadura. Y posteriormente de ahí empiezan a salir algunos discursos por parte de los asistentes y esta cosa empieza a aprender. Pero es una vendida lenta, no es así explosiva, no es un estallido social. Porque si hubiese sido esa dinámica, que están todos muertos. Hoy en día no estarían siendo ingenieros, médicos, profesores. ¿Te das cuenta? Entonces, esta cosa es como muy gradual, muy lenta, y creo que la explosión es el año, yo diría que el año 82 ya hay un germen colectivo ya más desarrollado, se fundan los comités democráticos en facultad, y esto se potencia con todo el año 83, con la primera llamada a una movilización nacional y una protesta nacional por parte de los sindicatos del cobre, fundamentalmente, a lo cual se suman otros sindicatos. Y eso, no siendo la universidad un movimiento sindical, sí había una vinculación muy estrecha entre los sindicatos, las organizaciones culturales, las pocas asociaciones gremiales que existían, la GECH en ese momento, y la Federación de Estudiantes. Y la Federación de Estudiantes era tremendamente importante. O sea, la FEC marcaba un poco el ritmo de lo que era la oposición aquí en Concepción y en la región. Yo diría que era un actor protagonista importante junto fundamentalmente a los sindicatos, al movimiento sindical, al movimiento de los profesores, pero la FEC era un eje conductor acá, y en la Chile era la FECH, y en Valparaíso era la FEU, y en general el movimiento estudiantil fue un rol muy importante. Entonces, desde esa perspectiva, yo tengo este tema de memoria acumulada por mucho tiempo y las ganas de escribirlo. Y en un momento determinado tengo una hija que es antropóloga y se dedicó al tema de la memoria. Y ella escribió un libro que se llamó Resistencia en blanco y negro, pero en Concepción, donde hay una resistencia aquí, porque siempre cuando tú escuchabas un reportaje, leías un libro, parece que todo pasaba en Santiago. Y Concepción fue un bastión de resistencia a la dictadura, era una ciudad claramente de centro izquierda. O aquí era la democracia cristiana o era la izquierda, y fundamentalmente la izquierda. O sea, en las elecciones previas al 73, hoy día es una ciudad que está bastante derechizada, y esta región está bastante derechista, lo que es bastante preocupante. Entonces, la FEC juega un rol fundamental, no solamente a nivel penquista, o sea, la relación que tiene la Universidad de Concepción con la ciudad de Concepción es potente. La relación que tenía la FEC con la ciudad de Concepción también era potente, era un referente súper importante. Las convocatorias que hacía la federación tenían una repercusión mucho más allá de la universidad. Yo cuando era presidente de la FEC, para mí era impresionante porque me llamaban, había una reunión de sindicato por una demanda y tenía que estar el presidente de la FEC y me esperaban porque muchas veces estábamos en una movilización y si no llegaba, el acto lo hacían durar y cuando yo llegaba y decía que llegó el gran personaje. Yo no lo dimensionaba, yo pensaba que iba como uno más, y cuando llegaba decían, ha llegado el invitado, el invitado más importante, uno de los invitados más importantes. Yo miraba para atrás, ¿quién sería? ¿Sería, no sé, un político, un dirigente nacional que viene aquí a hacer algo? Nada, era yo. Pero era Navarro, o era Mico, o era el Crico Cornejo, que era el mismo presidente de la FEC, o era el Andrés Estuardo, o sea, no era el personaje Pedro Cisterna, era lo que representaba en ese momento, que era ser el presidente de la Federación de Estudiantes de este movimiento resistente a la dictadura. Entonces, ahí empieza a gestarse todo esto, y ahí, producto de estos recuerdos, tengo la motivación, y ahí engancho de nuevo con mi hija, cuando escribo este libro, digo, tengo mucha historia como la tengo que contarla. Y empiezo a escribir, y empecé a escribir en el 2017. Y yo soy ingeniero civil químico, o sea, no tengo nada que ver precisamente con la literatura ni con escribir. Estoy lejos de eso. O sea, mi vida es calcular un humedal, una planta de tratamiento de aguas residuales, un sistema de desinfección de aguas. ¿Te das cuenta? Entonces me encuentro con esto y empiezo a escribirlo lentamente. Y en esa vega he estado. Y me doy cuenta de que cuando yo escribía una historia, la historia era mi mirada, ¿cachai? Sobre todo, hay un hecho que me recuerda, que me gatilla mucho eso. El año 82 estaba en la Plaza Cruz, yo vivía en la Plaza Cruz y jugaba básquet y fútbol, era bastante normal, digamos, no era tan politizado. Entonces estaba en eso y llega un amigo con el cual conversaba conmigo que me dice, oye, hoy día va a pasar algo en el centro
año 82, nunca había habido una protesta, todavía. Hoy día va a pasar algo en el centro, han de echar una mirada. Y claro, yo tenía estas vinculaciones subterráneas, miro a todos mis amigos del básquet, país con uno de ellos, y en realidad no me daba invitarlos porque no tenían, o sea, si yo era políticamente inexperto, con poco carrete, con poca experiencia, sin la formación política que se me quería, pero algo tenía, ya estaba más o menos enganchado, estaba dentro del círculo, mis amigos ninguno, entonces los miro y claro, saco las cuentas y digo, bueno, y si me pasa algo a mí ya, yo fui y soy responsable de mi acto, pero si yo no, mis amigos, que son mucho más cabros, son mucho más, desde el punto de vista político social, mucho más inmaduros, y los toman detenidos, y todo lo que significaba, porque saco la cuenta que puede ser de una detención, una paliza, una tortura, quién sabe. Y tenía que hacerme responsable de eso, voy solo. Voy solo porque no encuentro un compañero de Pablo. Voy solo, llego, y la verdad es que no es que marche, simplemente yo miro la marcha. ¿Se dan cuenta? Miro la marcha, miro cómo pasan estos compañeros, realmente irrumpen en el centro y los miro. Quedé impresionado. Nunca había visto ese acto. ¿Se dan cuenta? Claro, uno había escuchado, leído, esa para mí una marcha era lo que tenía de la memoria del pre-73, pero no, tampoco era una gran marcha, serían 35 estudiantes, no más que eso, pero esos 35 estudiantes era como una marcha de 5.000 en un contexto democrático. A eso equivalía, el arrojo, la valentía, el jugarse, cómo se jugaran. Entonces creo, y ahí siento por primera vez la sensación de la lacrimógena. En 5 minutos, menos, 3 minutos estaban los pagos. Y ahí tú también te das cuenta de la fortaleza de los sistemas de espionaje, cómo estaba descontrolado este país. O sea, en 3 minutos, entre una cosa tan menor que y el año 82, que fue sorpresiva, pero tenían todo más o menos controlado. Bueno, entonces ahí yo soy un espectador, soy un melón, y me queda dando vuelta esta cosa, o sea, ahí se fortalece un poco mi convicción, porque entre esos veo a unos amigos que van en esa marcha. Unos amigos que eran unos años mayores que yo de la Plaza Cruz, el Carlos Zapata, tú te debías acordar. Y el Carlos Zapata yo lo conocía a cabros chicos, porque somos de la Plaza Cruz. Entonces quedo, pero el Carlos Zapata es súper valiente y pasa a ser un superhéroe. Entonces, porque lo hallo muy jugado ese gesto de todos estos muchachos. Y ahí me nace ser que la segunda y que es muy importante, dije, bueno, yo cuento esta historia, pero la cuento desde el que está afuera. Desde el que mira, porque no estuve en la historia misma, fue un rebote. Entonces, esto necesita ser contado por uno de los que estuvo adentro. Entonces, en este libro, en cada historia hay otro. Yo tengo un hilo conductor donde voy contando toda esta historia, son como 70 historias. Pero en cada historia yo involucro a alguien que estuve. Porque yo tenía una posición ideológica que le daba un sentido a una acción distinta al que le daba otra persona con otra opción ideológica. Yo era cristiano. Y más, sigo siendo desde el punto de vista ideológico y doctrinario un cristiano, porque creo que las respuestas que da Jesús a partir de su testimonio, el Jesús histórico, ese Jesús que lucha, ese Jesús que le hace la resistencia a los judíos y a los romanos, me sigue conmoviendo y me sigue llamando. Ahora, no soy militante demócrata cristiano, porque creo que la democracia cristiana lo que menos tiene hoy día, o ha tenido en los últimos 10, 15 años, es una cercanía a lo que es el pensamiento democrático, que es bastante digno, bastante potente, pero para que sea potente y digno tenéis que ser consecuente. Bueno, entonces, pero le hago la aclaración, ¿por qué? Porque en esa acción, cualquiera la que fuera, también había un comunista, mira, también había un hombre del Mapu, también había una izquierda cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Que la lectura que tú haces de una historia, desde una perspectiva ideológica, que el hecho objetivo es el mismo, una marcha. Pero cómo la lee un demócrata cristiano, cómo la lee un comunista, cómo la lee un socialista, es diferente. Incluso la posición geográfica que tú tienes. Por ejemplo, vamos saliendo desde la arcomedicina. Y algunos se van por Jariqueo, y otros se van por Chacabuco. Y a los de Chacabuco la red los pilla con todo, y a los de Jariqueo logran escabullirse, llegan a Parro porque el objetivo era llegar al centro. Y no les pasa nada. Son historias distintas. Entonces, siempre en esto, por una cuestión de dónde estás, por una cuestión de tu mirada ideológica, por una cosa de carácter, de tu nivel de madurez frente a la política en ese minuto. No es la misma la visión de un chico de mechón que de un alumno que llevaba 5 años en la universidad. Entonces, por eso siempre me la juego por integrar
a distintas personas, de tal modo que pongan su testimonio, y por eso este libro tiene 65 personas más. Entonces, siendo un libro que tiene una perspectiva personal, porque le doy yo el sentido un poco del hilo conductor y de la cronología, tiene un sentido colectivo porque en él participan 65 personas más, de tal modo que lo enriquecen, lo hacen más pluralista, lo hacen más diverso, que es muy importante la diversidad. Yo como ingeniero químico trabajo mucho en los temas ambientales, y una cosa fundamental y potente del medio ambiente, de la tierra, es la biodiversidad. Es como diferentes especies nos encontramos y podemos actuar armónicamente, ya sea para sostener el planeta o para destruirlo. ¿Te das cuenta? Entonces la diversidad aquí es como un tema muy importante. Así que eso es así a grandes rasgos. No voy a entrar en el detalle, un poco les cuento el proceso, les he contado el proceso. Mi gran drama es ser profesor. Tengo clases en la universidad, tengo que ir a hacerle clases a mis alumnos de tratamiento de agua, y esa cuestión para mí es sagrada. Estoy como en los tiempos, pero sí con toda la disponibilidad para que un día conversemos tan largo acá en la U. Yo creo que este libro es un documento, no por lo que hice yo, sino por todo el trabajo colectivo, es un documento histórico importante que le va a servir de referencia, y no es un relato periodístico, ni un estudio sociológico, ni extraído de los diarios. No. Todas estas historias que hay aquí son en primera persona, son las que vivimos, son un libro de memoria, de vivencia, y evidentemente que están empapadas de la visión ideológica de los que la contamos, que es muy legítimo. Para aclararle, yo les decía que tenía una formación ideológica muy cristiana, demócrata, pero hace más de 12 años que no soy militante de la ASE, no podía hacerlo porque en realidad la ASE, muchos me dicen, oye, porque ahora estoy en Convergencia Social, hace mucho tiempo que participo con los cabros del Frente Amplio, y me decían, oye, ¿y tú seguís siendo que soy ahora marxista? No podía ser marxista. Después que he sido 50 años, 40 años de pueblo cristiano, ideológicamente no podría ser. Lo que sí, que decía, soy un pueblo cristiano, pero que no está en la democracia cristiana, sin partido, porque la democracia cristiana no tiene nada que ver con lo que fue, ¿te das cuenta? O con lo que es su discurso. Pero mi esencia sigue siendo la misma. Y evidentemente que creo mucho en la convergencia de las distintas visiones. No tuve nunca ningún problema de trabajar con gente del MIR, con los comunistas, con el MAPU, con la democracia, porque en definitiva yo creo que todos estamos en un proyecto más o menos parecido. Y lean un viejo que ustedes no lo deben conocer, que se llama Radomiro Tomic. Y Radomiro Tomic es un tremendo personaje, es mi referente intelectual más potente. Radomiro Tomic, al igual que Allende, que sostenía la unidad política y social del pueblo. Y eso significaba donde convergían todos los que estábamos por transformar la sociedad. Y ahí caben cristianos, caben marxistas, caben agnósticos, caben masones, todos los que están. Uniformar y pensar que todos vamos a tener la misma mirada es caer en la lógica de los ombligos, en la lógica que veríamos por mucho tiempo. Aquí se trata de converger, de encontrarnos para transformar. Si no, nos vamos a quedar cortos. Y si no, nos transformamos en unos totalitarios más, y con eso hay que tener cuidado. Así que eso es a grandes rasgos, y tengo que ir a hacer unas pequeñas clases, y el deber me llama. Así que les agradezco. Así que eso, muchachos, y bueno, cuando quieran hacemos una un poco más larga.